Buen día, bienvenidos al lanzamiento del 16º número de Artificios, revista colombiana de estudiantes de historia. En este número tuvimos un total de 3 artículos y una reseña. La primera de ellos trata sobre el uso del Coricancha, templo sagrado de Perú, como artefacto de poder y como protomuseo. Este artículo es del historiador Hernán Iván Hurtado. En segundo lugar, tenemos el artículo titulado Suelo propio originario. En este artículo se trata el pensamiento de Manuel Quintín Lame sobre el espacio y la creación de una identidad indígena en el territorio del Cauca. Es escrito por Santiago Enrique Gutiérrez, estudiante de Antropología e Historia de la Universidad de los Andes en Colombia. En tercer lugar, tenemos el artículo de Lina María Muñoz, politóloga y magíster en Historia. Este artículo trata sobre la construcción de la figura del heredero en un sector llamado Playa Mulatos, en el suroccidente colombiano, en la costa pacífica. En él se analiza el modo en que se territorializó y se construyó la identidad desde el siglo XVIII hasta el presente. También tenemos una reseña que trata sobre un libro específicamente de la risa en Roma, escrita por Sebastián Uribe, estudiante de Historia de la Universidad Nacional. Como parte de ese lanzamiento tenemos la presencia de 3 personas, estudiantes de pregrado, un historiador con maestría y una profesora con el nivel de doctorado. En primer lugar, pues empiezo presentando a la doctora Claudia Mónica García. Ella es médica de la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en Historia también de la Universidad Nacional de Colombia y con un doctorado en estudios de ciencia y tecnología por la Universidad de Edimburgo. Actualmente es profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá y tiene intereses en el estudio de la salud pública, de la ciencia y la tecnología. Nuestro segundo invitado es Juan Sebastián Ariza. Él es historiador de la Universidad del Rosario, magíster en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Actualmente también es profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario e investigador de la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Dentro de su campo de intereses está eh, el estudio de la salud pública, de los estudios sociales de la salud. En tercer lugar, tenemos la presencia de Simón Flores, estudiante de quinto semestre de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, miembro del comité editorial de la revista de estudiantes Quirón, quien tiene también intereses por el periodo colonial en Colombia. En la moderación nos acompaña Alejandra Vilán, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del comité editorial de Artificios. Así que damos inicio a este conversatorio que tratará sobre la historia de la medicina, de la salud, como parte del marco en el que nos encontramos actualmente de pandemia mundial. Así que le cedo la palabra a Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Eduard por la introducción. También le doy la bienvenida a los invitados y me gustaría como empezar este conversatorio con unas palabras de Adam Schaff acerca de las discusiones historiográficas. Entonces se las voy a compartir y después como daré paso a las preguntas para que iniciemos el conversatorio. Entonces, la cita dice así: los historiadores, en la medida en que difieren, no tienen la misma visión de un proceso histórico. Dan imágenes distintas y a veces contradictorias del mismo y único hecho. Así, el día de hoy vamos a hablar sobre las epidemias y me gustaría conocer el punto de vista de nuestros invitados acerca de qué son las epidemias y por qué estudiarlas desde una perspectiva histórica. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al equipo de la revista Artificios por la invitación que hacen al conversatorio. Entonces, para responder un poco a la pregunta de Alejandra, como todos los términos en perspectiva histórica, las epidemias hay que estudiarlas porque varían su significado en función del momento en el que se presentan. En el periodo colonial, las epidemias, por ejemplo, pues ya se conocía con el término epidemia, pero era más común que se llamaran pestes o que se llamaran brotes. Esto tiene detrás de sí una explicación, ¿no? Y es el hecho de que como cuando aparece el COVID en diciembre, no se sabe qué alcance va a tener, quiénes se van a enfermar, cómo se va a manejar la enfermedad. Entonces
Entonces, a medida que va pasando el tiempo es que se van descubriendo todo este tipo de dinámicas y de funcionamientos sobre la epidemia. Una vez identificada la epidemia, pues entonces hay que mirar la manera en la que se va a contener. Yo trabajo el periodo colonial y pues en el caso del Nuevo Reino de Granada, que era el nombre con el que se conocía al actual territorio nacional, se identificaban dos tipos de epidemias o dos tipos de peste. Entonces la primera eran las pestes chapetonas, eran las que venían desde España y las que llegaban por puertos marítimos, básicamente desde Cartagena y empezaban a bajar por todo el río Magdalena. Pero también estaban otro tipo de pestes que eran las pestes locales. Estudiar las epidemias en una perspectiva histórica es interesante porque nos permite comprender algunos aspectos sobre la sociedad en la cual se están presentando, algunos aspectos históricos que no solamente responden a la historia de la medicina, sino que también, digamos que se articulan a otro tipo de temáticas como la economía, como la política, como la sociedad, incluso la cultura. Y cada uno de esos puntos de vista a largo plazo pues nos permite comprender de forma más global los fenómenos que están teniendo lugar en el caso de las enfermedades. Son importantes estudiarlas, no solamente para saber de ellas, para saber cómo fue el dinamismo o cómo se desarrollan, sino también porque a largo plazo pues, nos van a permitir evitar cometer los mismos errores, ¿no? No vamos a cometer los mismos errores si sabemos cómo se presenta una epidemia, si sabemos cómo contenerla. Y digamos que es un fenómeno que nosotros no podemos combatir, ¿no? Nosotros en algún momento debemos estar preparados para que suceda, tal como nos sucedió ahorita con el COVID, pero si es diferente, si nosotros miramos un poco en perspectiva histórica y tenemos en cuenta algunos elementos que fueron útiles en determinado periodo y que ahorita podríamos aplicar también. O también nos permite prevenir de alguna u otra manera. Obvio, hay que tener en cuenta que son contextos diferentes, que las tecnologías que se aplican también son diferentes. Pero si nosotros empezamos a estudiar con juicio cómo se presentan las epidemias, cómo se desarrollan todas las prácticas para poder contenerlas, pues cuando vuelva a presentarse una tal como la que estamos viviendo, seguramente vamos a estar mejor preparados para que no nos suceda lo mismo, para que no llenemos los hospitales, para poder tener medidas económicas que sean suficientes y sobre todo medidas sanitarias que sean suficientes para evitar el colapso de los sistemas de salud, que es lo que sucedió con la aparición del COVID. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Artificios por la invitación y un fraternal abrazo desde Quirón. Pues no somos muchas las revistas de estudiantes de historia y es una muy buena iniciativa. La respetamos y la compartimos mucho. Bueno, sobre la pregunta, yo creo que las epidemias, bueno, la salud en general es algo que concierne a casi todos los estadios de una sociedad y de un individuo. Incluye el cuerpo, cómo entendemos el espacio, cómo nos relacionamos con los demás y por tanto está sujeto a cambios históricos. Entonces, en determinado momento se entiende una enfermedad de X o Y manera y en otro se hará de otra forma. Por eso resulta interesante estudiar las pandemias desde una perspectiva histórica, observando los cambios que se ha tenido en el discurso alrededor de las enfermedades, de cómo se tratan las enfermedades, de cómo se construye una apropiación del espacio a partir de eso. Entonces creo que el estudio de las pandemias desde una perspectiva histórica es útil, ya que permite comprender, usando un término de Droysen, la atmósfera espiritual de una sociedad. Me parece una expresión muy bella por parte de él, ya que se refiere al pensamiento, al sentimiento de las personas, que es completamente atravesada por la cuestión de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a la revista Artificios por esta invitación. Y un saludo a todos. Estoy muy de acuerdo con lo que han planteado Juan Sebastián sobre para razones por qué abordar una epidemia históricamente. Yo añadiría a su respuesta es que la epidemia es un experimento social alucinante para el historiador, porque es como un corte transversal a la estructura social en un momento dado. A través de ella, por su carácter dramático, ¿no? De inicio, crisis y resolución, pero además también por su carácter público,
moviliza a mucha gente, a varios actores sociales, hace evidente valores dominantes en un momento dado, y sobre todo hace visibles estructuras sociales quizás de larga duración que en periodos, digamos, que no son críticos, que no son de crisis, como se identifica las epidemias, pues no se ven, no se debaten, no se discuten, no son tan visibles. Entonces, una crisis epidémica a mí me parece muy interesante investigarla históricamente porque hace visible, por ejemplo, ciertas jerarquías sociales que la misma ciencia y la misma medicina naturaliza. Entonces, por ejemplo, cuando yo exploraba cómo las comunidades de expertos médicos en el siglo XIX dieron sentido a unas epidemias que sucedían en los climas cálidos, en particular en el Valle del Magdalena, en los debates que ellos dieron acerca de las susceptibilidades a enfermarse o no de ciertos grupos poblacionales, encuentra uno explicaciones maravillosas, en el sentido maravillosas de por qué hablan del pensamiento, digamos, social, del orden social que estaba en la mentalidad de estas comunidades de científicos, y era que decían que, por ejemplo, los habitantes de tierras bajas afrodescendientes, por venir de un continente que estaba expuesto que los exponía a climas cálidos por muchas generaciones, los hacía entonces por naturaleza resistentes a ciertas patologías, a diferencia de los habitantes de climas medios y climas altos. Y en consecuencia, argumentaban algunos, los hacía entonces a estos grupos, por ejemplo, como la elección obvia para los trabajos arduos de los climas cálidos, que no es sino una manera de naturalizar un orden social, ¿no? De manera consciente o no consciente. Entonces además de ese carácter cambiante del saber médico y alrededor de las epidemias y de otros elementos de la vida cultural y social que ellas expresan, un elemento que me ha parecido muy, muy fascinante es también cómo a través de ese saber se hacen visibles estas jerarquías sociales que están naturalizadas y que la misma ciencia ayuda a naturalizar, ¿no? Ese sería un elemento, hay muchos más, pero pues lo dejo allí como otros riesgos, o por mencionarlo, otros riesgos cosas que uno puede hacer visibles a través de estas crisis epidémicas y por las cuales vale la pena estudiarlas históricamente, es el de la estigmatización, por ejemplo. O sea, las epidemias contribuyen a generar sujetos específicos, ¿no? Muchas veces también a construir ciertos tipos de... Simón hablaba de cómo afecta a los sujetos también, ¿no? Entonces, claro, una crisis epidémica puede ayudar a configurar y a desconfigurar ciertas construcciones de ciertos tipos de sujetos, como vimos en el caso del VIH. Esa no la he investigado, pero es claro que en los años 80 las comunidades gays se resistieron muchísimo a la homofobia en el discurso médico frente a las personas que eran susceptibles de adquirir esta enfermedad, y lucharon abiertamente por destruir la idea del cuerpo homosexual que se comportaba de una manera que lo hacía, digamos, muy susceptible a adquirir el virus, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos elementos de la vida social, del conocimiento y de la manera en cómo estamos entendiendo el orden social y otras poblaciones y otros sujetos que las epidemias nos ponen de frente, ¿no? Hacen explícitas. Y por eso se justifica estudiarlas históricamente. A mí me gustaría complementar lo que dijo la profesora. Yo creo que sobre la estigmatización, más que las pandemias en sí, creo que la salud ha sido como un elemento de estigmatización bastante importante en la historia de Colombia. Y ya creo que es un problema que viene desde la colonia, que es el que conozco pues más personalmente. Entonces, en los llanos orientales, que es lo que he estudiado con más detenimiento, siempre hay un discurso acerca de la malsanidad de ciertos territorios y de cómo los indígenas se enfermaban allá, pues se sentían más débiles, hacía mucho calor, llovía mucho, entonces eso los hacía susceptibles a fiebres, les daba calentura. Y eso al final lo que hace es que se construya una especie de lugar salvaje, pues sin explorar, en el que están todos los salvajes ahí revolviéndose en sus enfermedades y en su malsanidad, mientras que arriba estamos pues los sanitos, los que sí nos sabemos cuidar, la civilización, que es algo que ya la profesora Lina Marcela ha estudiado con mucho detenimiento para los llanos. Y creo que eso se puede observar también en muchas otras regiones de Colombia. Como sabemos, aquí somos pues estamos muy diferenciados según en la zona del país en la que estemos, y mucho de eso tiene que ver con la salud. Claro que hay muchos factores involucrados ahí. Hay un elemento que me parece fundamental de estudio
en perspectiva histórica, y es cómo se articulan diferentes temáticas, como el tema de la economía a el estudio de la ciencia. Entonces vemos que no solamente elementos que radican en la esencia social y en los estudios sociales, sino también en los estudios políticos. Y en lo que yo he podido investigar a medida que uno va encontrándose con fuertes epidemias que cambian de alguna u otra manera el devenir histórico de las sociedades, pues también empiezan a involucrarse otro tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la colonia, cuando aparecen todas las epidemias de viruela, también empiezan a establecerse mecanismos, obviamente, para su curación, pero algunas personas no las quieren recibir. Entonces, vemos cómo se van articulando diferentes temáticas, por ejemplo, la inoculación, ¿no? Y cómo ellos, esa sociedad de ese momento, la rechaza en un principio, y esto tiene implicaciones económicas fuertes por el gasto que implica desarrollar la vacuna, pero también tiene implicaciones culturales, y es cambiar un poco la perspectiva de cómo nos estamos curando, de qué es lo que nosotros queremos recibir en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hacen aclaraciones de la cura a la enfermedad está en la inoculación, obviamente hay personas que no van a querer que lo hagan, y eso tiene que ver también con la perspectiva social, en la medida en que no todos los sectores poblacionales van a poder acceder a la vacuna. Y si nosotros lo miramos un poco en lo que está sucediendo hoy en día, pues nos vamos a encontrar básicamente con el mismo problema. Cuando desarrollen la vacuna para el COVID, lo más probable es que no todas las sociedades tengan acceso a ella. No todos los sectores sociales, no todos los sectores poblacionales, no todos los países. Y también depende, pues, de la ubicación estratégica en la que está y de cuánto aporte económico van a dar para el desarrollo de la cura contra la enfermedad. Me gustaría aportar algo ahí sobre las prácticas sociales que hay alrededor de la salud. Recuerdo mucho, pues, en las personas que han estudiado el siglo XVII con más detenimiento. Como sabemos, es tenido como un siglo maldito, pues lleno de enfermedades, tragedias, todo, etcétera. Y ahí se ha estudiado mucho de cómo las personas se aferran a la religión ante todas estas tragedias que les estaban ocurriendo. Entonces, por ejemplo, para Medellín hay estudios sobre esto, de las fiestas religiosas, que el profesor Luis Felipe Viles ha trabajado eso con cierto detenimiento. Y es muy interesante ver cómo ante no saber muy bien qué hacer con una enfermedad, pues, que está matando a cientos de personas en la población en la que uno habita, hay otras formas de reconfortar el corazón, el alma, de sentirse un poco mejor frente a eso, que en este caso es la religión, las fiestas, unirse como comunidad. Todo eso también son cosas que revela el estudio de las enfermedades y de las epidemias. Y para complementar lo que han dicho Juan Sebastián y Simón frente a los otros elementos de los que nos puede hablar una epidemia acerca de lo que pasa en la vida social, otra cosa interesante, y es el uso de estas tecnologías médicas, ¿no? Y es que, por ejemplo, uno ve ahorita cómo se está reviviendo la seroterapia, que era una tecnología médica que habíamos supuestamente descartado porque ya se estaban desarrollando vacunas incluso de laboratorio, ya no modificando los microorganismos vivos, atenuándolos para producir la reacción inmune, sino sintéticos, ¿no? De laboratorio, ¿no? Con el DNA, etcétera, modificándolos. Pero ahorita la COVID nos está mandando a tecnologías médicas que aparentemente se habían descartado, ¿no? La seroterapia se utilizaba desde los años de pospasterianos y comienzos del siglo XIX. Aquí en Colombia, Diana Obregón ha estudiado esto de la seroterapia contra la lepra, que no es sino usar el suero de los enfermos, de los convalecientes, para aplicárselo a las personas y evitar que se enfermen, ¿no? Entonces, un elemento que me parece fascinante del estudio histórico de las epidemias es ver también cómo la transformación de las tecnologías y cómo, digamos, rompe con esta idea de que vamos evolucionando, ¿no? Que la tecnología es cada vez mejor, entonces lo pasado es mal, ya se superó, ya no sirve, es todo lo contrario, ¿no? De hecho, por ejemplo, la vacunada de Jenner, lo recordaba Diana Obregón también hace poco, era una práctica empírica, que la gente la hacía empíricamente y que algún médico la recogió y después dijo, esto funciona, y la convirtió en una práctica científica médica, ¿no?
Entonces, esas cosas que subvierten un poco lo que uno usualmente piensa como desarrollo tecnológico, científico, me parece muy interesante del estudio histórico de las epidemias. Y otro elemento que me parece fascinante del estudio histórico de las epidemias es como el que va en esta línea, es cómo se cambian ciertas órdenes. Entonces, por ejemplo, quizás los países desarrollados habían pensado que ellos ya eran inmunes a epidemias infecciosas, ¿no? Que eso es del tercer mundo, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora es que el COVID nos está, se rompió esa división norte-sur, ¿no? Desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Entonces, sí, las epidemias nos dicen, el estudio histórico de las epidemias y el estudio desde las ciencias sociales de las epidemias, yo lo veo es como una oportunidad también para romper cosas que naturalizamos, ¿no? Cosas que damos por sentadas, ¿no? Que en últimas es lo que hace el historiador, el trabajo del historiador es desnaturalizar cosas, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a todos por sus aportes y me gustaría como escudriñar un poco más acerca de esto que han investigado, acerca de los casos, acerca de las fuentes que han encontrado sobre estas epidemias en sus periodos de estudio. Entonces, me gustaría que nos compartieran un poco más acerca de estos casos, de las tecnologías, de las inoculaciones o incluso de la labor médica que se había desarrollado en los casos tratados. Bueno, pues yo considero que, digamos, si hablamos historiográficamente, en comparación con otras disciplinas o con otras ramas de la historia de la ciencia y la medicina es relativamente pues, nueva, más o menos desde la década de los 80, más o menos. Y en ese sentido ha variado también el uso de fuentes que se utilizan, el uso de metodologías para poder hacer las investigaciones. Entonces, eso depende de cada periodo en específico, ¿no? Digamos, si nosotros nos situamos en el periodo colonial, pues vamos a encontrarnos con fuentes como procesos judiciales, como informes de los sacerdotes, como informes administrativos, reportes médicos, que nos hablan justamente de algunos temas relacionados con la salud y la manera como se enfrentaban las enfermedades en determinado periodo. Si nosotros vamos un poco más, bueno, sin olvidar también los edictos oficiales y también las diferentes recopilaciones que hacían los cronistas, en las que también vamos a encontrar una cantidad de información muy interesante sobre la manera en la que ellos creían que la enfermedad iba llegando, se iba ocupando de la sociedad y se iba expandiendo. Antes de pasar digamos, otro periodo, me gustaría también mencionar un tema que es fundamental y que yo creo que está muy en deuda, no solamente en la historiografía de la medicina, sino en la historiografía nacional, y es el tema de los rumores. Porque el rumor juega un papel fundamental cuando nosotros hablamos de la difusión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo empieza esa comidilla de una voz a voz a decir alguien está enfermo, alguien está contagiado, de qué manera nos podemos nosotros resguardar y qué medidas se van a empezar a implementar entre ellos? Esto, digamos que es un fenómeno que transgrede de forma transversal. Si queremos estudiar la historia de la medicina en el periodo colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso hoy en día nosotros también nos damos cuenta que el tema del rumor y el tema del miedo va a ser fundamental para poder comprender cómo se implanta esa idea de enfermedad dentro de la sociedad. Si nosotros pasamos un poco al siglo XIX para mirar qué material historiográfico o qué material histórico podemos consultar, es decir, cuáles fuentes primarias nos permiten a nosotros aproximarnos al tema de las enfermedades, pues a todo lo del periodo colonial se va a sumar el tema de la prensa, que va a ser fundamental. La prensa también es el lugar en el que nosotros podemos encontrar muchísimas fuentes para saber cómo se vivió en determinado periodo o en determinado momento el brote de alguna de las enfermedades. Están los informes oficiales de algunas instituciones médicas, de algunas instituciones oficiales, y si nosotros nos adelantamos al siglo XX ya vamos a encontrar muchísimas más fuentes para poder trabajar, sobre todo los informes de los secretarios secretarios de salud de cada una de las poblaciones, pero también encontramos fotografías, y las fotografías van a ser fundamentales, al menos en el caso de Colombia, para poder comprender cómo era la clínica en ese momento, cómo era la organización de esta institución que
velaba por la salud de las demás personas. Y cómo a partir de esas fotografías nosotros también podemos mirar un poco en perspectiva qué ha cambiado, qué modificaciones podemos tener. Sí, gracias por ese recorrido, Juan Sebastián, de las fuentes. Yo pensaría, pues yo investigué sobre, hace muchos años ya, ni siquiera sobre las epidemias, era sobre cómo estos médicos, que eran relativamente pocos, dieron sentido a estas fiebres, unas epidemias de fiebres como decía, en el Valle del Río Magdalena, y lo que me llamó la atención era un poco que le pusieran incluso un nombre geográfico, ¿no? Que a Simón le puede interesar. Esto era que tenían al lado, era un concepto que era la palabra fiebre, que es un término médico que hoy en día pues uno lo identifica relativamente fácil, pero como concepto médico le añadían la palabra Magdalena, y entonces la pregunta era, ¿y esta vaina geográfica tan brutal en el concepto mismo de dónde sale y por qué, ¿no? Y entonces en esa indagación, digamos, encontré como todos estos referentes de ese universo del que hablábamos ahorita en la investigación histórica de las epidemias cultural y social, y de la comprensión del cuerpo y de la naturaleza, del lugar de los seres vivos en la naturaleza, que se traducía en últimas en esa idea de que había enfermedades específicas de ciertas regiones, ¿no? Bueno, y eso trasciende a otros saberes, la geografía de las plantas, la geografía médica, en fin. Entonces, yo quisiera como llamar la atención sobre dos elementos como conclusión de esa investigación, y uno es que una de las cosas que me llaman a mí en esa exploración era la pregunta de por qué unos médicos deciden entender estas fiebres de esa manera, pero sobre todo pensando en las epidemias, ¿cuándo surge una epidemia? O sea, ¿cuándo existe una epidemia, no? Y eso nos parece de sentido común, no, bueno, es que es obvio, hay muchos casos y la gente se muere, pero eso no es tan obvio. Cuando uno lo mira históricamente, y sobre todo cuando terminan las epidemias, eso tampoco es tan obvio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo investigué, que eran fiebres epidémicas de 1850 y 60, encontré que los médicos asociaban estas epidemias causalmente a la producción de tabaco. Y sabemos que el tabaco fue uno de los productos de exportación más importantes, pues de fuentes del fisco estatal en el siglo XIX durante unos años. Y sin embargo, los médicos reportaban epidemias desde 1830 en Ambalema, que era una región tabacalera, y sabemos que el tabaco se producía desde la colonia, era fuente del estanco. El estanco del tabaco era una de las fuentes importantes del ingreso en el virreinato. El tabaco lo siguió siendo fuente fiscal importante para el Estado colombiano en la República. Entonces era muy interesante saber por qué el interés surge cuando surge y cuáles serían las razones. Y los médicos decían empezar a hablar de esto en los años 60, pero ya había una historia de epidemias, no estoy hablando de médicos ubicados en Bogotá, y ya había una historia de epidemias desde 1830, que los médicos locales habían explorado también con otros nombres, pero que solo empieza a ser como debatido por estos expertos cuando sucede algo, ¿no? Y es que, claro, esto afecta a la economía nacional, ¿no? Y entonces puede afectar la economía nacional, y claro, nosotros podemos entonces ser expertos frente al Estado y la sociedad colombiana sobre estas epidemias que tienen una implicación nacional. En un momento en que ellos estaban luchando por la legitimidad como científicos frente a los charlatanes, ellos hablaban que los charlatanes eran la mayor competencia para coger clientes, hablaban de clientes, ¿no? Porque los médicos no estaban todavía como muy legitimados como expertos científicos en este periodo. Entonces, el cuándo sucede una epidemia o para quién sucede una epidemia no es una pregunta irrelevante, y la respuesta puede ser muy interesante. Lo mismo que para cuándo termina una epidemia y para quién termina. No son preguntas, digamos, irrelevantes frente a estos temas que está explorando en relación con el conocimiento, ¿no? Bueno, y el otro tema de las fuentes depende obviamente de la pregunta de investigación y de la imaginación también que tengamos, pero por digamos el caso que yo estaba explorando, claro, la prensa, como decía Sebastián, es importante, y sobre todo si uno está interesado en el conocimiento, saberes que circulan. Fíjense que las revistas especializadas de científicos solo surgen en el siglo XX, ¿no? Hay algunas en el siglo XIX, médicas a finales del siglo XIX, pero el discurso científico de expertos sobre las enfermedades circulaba en la prensa general. Entonces es una fuente interesante para explorar estas cosas, la prensa general, pero también encontré cosas en los diarios
digamos, de los estados antes de que se centralizara el Estado colombiano con la Constitución del 86, los estados tenían cada uno su diario oficial y allí era muy interesante porque las personas que sufrían de estas fiebres en las poblaciones, los alcaldes o los gobernadores locales, enviaban solicitudes al gobierno central a través de este diario oficial y hacían descripciones de cuántos enfermos y de qué estaban pasando y de que necesitaban tantas cobijas. No hay muchas cosas estadísticas, pero es una fuente muy rica, sobre todo para mirar qué estaba pasando en las localidades, ¿no? Bueno, además de otras que ya fuentes que han señalado. Pero eso mucho depende de la pregunta de investigación. Yo intenté investigar cosas en el siglo XX, es doloroso encontrar que como no había esa conciencia del archivo, hasta cuando se creó el Archivo General de la Nación, ya muy tarde, con Belisario, si no me recuerdo mal, en los 80s, 90s, un sistema de recuperación y de preservación de archivos, pero hay mucha cosa que se ha perdido de instituciones de investigación de salud, de hospitales. Hoy en día hay una esperanza y es que ya se está creando la historia clínica digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, toca esperar a ver hacia adelante cómo va a ser la investigación histórica con estos nuevos tipos de conservación y de la información, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el enfoque que le da la profesora Mónica en sus estudios acerca de las fiebres de Magdalena, porque me parece que eso lo que permite observar es que el discurso médico, mejor dicho, el conocimiento científico, está fuertemente atravesado por factores ajenos al hecho científico en sí. O sea, ahí está involucrada lo político, lo social, lo económico, todo eso que contribuye a la construcción de un discurso científico en particular, que obviamente nos afecta a todos. Entonces, el caso de las fiebres de Magdalena es sumamente interesante porque ahí se observa cómo pues, los intereses de los médicos jugaban un papel muy importante en su saber, en cómo presentaban la enfermedad, en cómo la entendían. Y eso para otros casos también se puede observar. Para el siglo XVIII, por ejemplo, tenemos el ideal ilustrado de mantener la higiene, la importancia de la moral y la raza en el contagio de enfermedades, en la deformación de la raza, todo esto, que es una idea pues muy ilustrada. Sobre las fuentes, yo creo que son muy variadas para este tema en específico, aunque he notado que para el siglo XIX y XX las fuentes son principalmente, como mencionaba muy bien Juan Sebastián, revistas especializadas, prensa y otro tipo de producción intelectual. También se menciona mucho conferencias y todo esto. Para el siglo XVIII también se le da mucha importancia a los ilustrados, a los ilustrados, a sus descripciones de la naturaleza y a todo esto, pues ya que hay un interés por la naturaleza, la medicina y el conocimiento indiano. Y para el resto del periodo de la colonia, me parece que es muy variado, ya que la salud atraviesa tantos factores distintos. Hay muchas fuentes que pueden tratar el tema de manera indirecta. Pongo un caso. En el AGN reposa un documento que trata el traslado de los indios de Isimena en el Casanare. Entonces ahí, aunque no se trata el tema de manera muy directa ni muy especial, sí es cierto que se ve muy atravesado por la salud. Es un tema que juega un papel muy importante en los intentos de trasladar a los indios, que nunca se logra, pero en él se observa pues que no querían que se enfermaran, que era mejor que se trasladaran a un lugar donde lloviera menos, que hubiera mejor tránsito del aire y todo esto, y creo que eso también se puede observar en muchas otras fuentes del periodo colonial, en el que se trata la salud de manera indirecta. Un poco para complementar lo que mencionaba Simón y oyendo a Mónica también sobre las fuentes que se utilizan a lo largo de los diferentes periodos. Pues yo básicamente realicé mi investigación de pregrado sobre las curanderas y los crímenes por envenenamiento en el periodo colonial, y básicamente lo que uno se encuentra es esto, o sea, no hay una institución médica, no hay tampoco reportes que sean súper juiciosos, estrictos respecto a la forma como los médicos realizaban su oficio. Entonces, un poco lo que decía Simón, no, nosotros tenemos que buscar en otro tipo de fuentes. Y ahí considero que las fuentes judiciales son fundamentales, sobre todo, y al menos hablo desde mi perspectiva, desde la investigación que realicé. Las fuentes judiciales fueron las que me dieron entrada a mí al tema de la medicina, porque al momento en el que
se recetaba mal o se envenenaba a alguien o se le iba la mano a alguien con una receta farmacéutica, pues era el punto en el que se instauraba un proceso judicial y obviamente esto no iba a estar en el fondo de médicos y abogados del Archivo General, sino que estaba en crímenes, ¿no? en procesos judiciales. Esto es fundamental porque es que a largo plazo nos permite entender también cómo ha sido esa evolución de la medicina y a quién está respondiendo las personas que lo ejercen. Entonces, si bien existía en la colonia el Real Protomedicato, nos vamos a dar cuenta que también era una institución que en el momento en el que yo estaba estudiando, en el periodo colonial, pues no está tampoco bien definida. Y muchas quejas, muchos médicos van a instaurar incluso tensiones entre ellos mismos. Y además hay que tener en cuenta el tema de quiénes son los que pueden titularse en medicina y quiénes no. Y hay algo fundamental también para entender ese periodo de estudio, y es el hecho de que tal vez nosotros decimos, bueno, si no hay médicos, ¿a quién voy a donde me curen? ¿No? ¿Quién me puede curar en ese entonces? Pero básicamente es lo mismo que pensamos nosotros, ¿no? Nosotros no nos enfermamos y vamos directamente al médico. Nosotros miramos qué remedios caseros tenemos, nosotros miramos quién nos recomiendan, qué cosas naturales hay, y ya como última instancia vamos al médico. Entonces es muy interesante comprender eso, ¿no? No hemos cambiado mucho en ese sentido. Primero buscamos cómo curarnos nosotros por nuestros medios. Obvio es un riesgo grandísimo, pero después cuando ya vemos que no hay de otra, acudimos al médico para que nos formulen algo desde la praxis de ellos mismos, ¿no? Y desde un saber ya bien instaurado. Entonces eso ha pasado, yo creo que desde el periodo colonial hasta nuestros días. Y ahí nosotros podemos también identificar, un poco para complementar la pregunta que se hizo en primer lugar, ¿por qué estudiar en perspectiva histórica el tema de la medicina? Pues justamente es porque nos permite ver también esos puntos de ruptura y continuidad que nosotros tenemos hoy en día. Es que me acordé de dos casos muy interesantes que muestran cómo uno puede abordar el tema de la salud desde fuentes no tan directas. En el siglo XVI, cuando apenas se estaba formando aquí la audiencia, llegó uno de los oidores, murió de fiebre en Monkeypox, o sea, le dio la calentura, ¿cierto? Y fue un caso pues muy notable porque eso generó tremendo desorden acá. Y es ver pues también que es muy interesante observar cómo el viaje en esa época era algo muy peligroso, precisamente por el tema de la salud. Entonces, y hay muchos casos de eso, ¿cierto? Que acaba de llegar un conquistador, va a hacer una campaña, lo nombraron adelantado, lo que sea, se murió en el camino. Y eso es algo que se observó mucho en la colonia. Otro caso es que hay un artículo que me llamó mucho la atención, que es acerca de los manuales de salud en la Nueva Granada, que es de Adriana María Alzate. Entonces ella ahí toma como fuente principal unos manuales que estaban en el siglo XVII rondando entre las personas, que presentaban ciertas prácticas de cuidado del cuerpo, pues ciertas medidas de higiene. Y ver cómo eso era casi que el único acceso que tenían las personas al conocimiento médico y cómo eso se volvió algo cotidiano entre todos, que tenía una aceptación muy grande entre todos. Entonces ver también ahí la variedad de fuentes. Sí, y como para cerrar poniendo una nota un poco ya más contemporánea frente a todo esto de las fuentes, hace poco supe de un proyecto que quería investigar una cosa que llama la enfermedad psicogénica masiva, ¿no? Y la hipótesis era que ustedes recuerdan que cuando se trató de implementar aquí la vacuna contra el virus del papiloma humano, en Carmen de Bolívar se resistieron las estudiantes, esto fue en 2014, si no estoy mal, hubo un movimiento, digamos, de población que frenó el proyecto del Estado para aplicar esta vacuna a niñas en edad escolar, no sé si ustedes recuerdan, y el Estado en un año, casi un año más o menos, había logrado un 90% de cobertura de esta vacuna a las chicas en edad escolar, pero con esta reacción que eran movimientos anormales, digamos, como parecidos a convulsiones, ¿cierto? Y que entonces le sucedió a una niña, pero no le empezó a regarse entre las compañeritas del colegio Carmen de Bolívar, y después
generó movimiento nacional en contra o resistiéndose a la vacunación porque estas niñas pues acusaron, se estaban enfermando, supuestamente decían sus familiares y las personas que miraban estos casos como que eran responsabilidad de la vacuna que estaba aplicando el gobierno. Entonces se generó todo un movimiento nacional de oposición a la vacuna, familiares se resistieron porque responsabilizaban a la vacuna, el ministerio intervino, varios investigadores intervinieron, pero bueno, lo cierto es que había una hipótesis acerca de por qué hubo esta reacción y si hubo una pandemia, no una pandemia, pero sí hubo en Japón también hubo un movimiento masivo de oposición a la vacuna y cayó la vacunación contra el virus de papiloma humano en varios países, ¿no? En países nórdicos, en fin, entonces había una investigación de si de pronto las redes sociales, si una persona que está viendo a alguien reaccionando de esta manera con movimientos que, pues eso está descrito en psiquiatría, los trastornos conversivos, es una epidemia de trastornos, digamos, de enfermedad psicogénica aguda, y si, digamos, esto que estamos viviendo actualmente con las redes sociales está contribuyendo también a promocionar este tipo de fenómenos, digamos, colectivos, ¿no? Entonces, yo no sé, y todavía yo no lo he pensado muy bien y no estoy investigando nada de eso ni siquiera, pero también ahí puede ser... puede haber como un elemento a explorar interesante del rol que este tipo de cosas puedan tener, por lo menos en dos sentidos. Uno, en este caso de este fenómeno masivo, pero también en el hecho de que las redes también están dándole mayor, digamos, democratizado el conocimiento, ¿no? Y ha hecho que la gente también, pues, no coma cuento, ¿no? Y eso no era que antes comieran cuento a los científicos, como bien ha dicho Juan Sebastián, pero sí ha empoderado más a la gente y les ha dado más capacidad de decidir sobre su cuerpo y decidir qué quieren hacer y cuando van a un médico deciden no ir o cambiar su medicación o van a exigir de una vez el tratamiento que vieron en internet. Entonces, hay algo que debe estar ahí que ya me imagino, hay gente que está estudiando también casos del paciente electrónico, ya hay un autor norteamericano que está escribiendo un libro, El paciente electrónico, o sea, la relación que se establece entonces con la telemedicina y esto, qué está pasando con el diagnóstico médico, qué está pasando con, no sé, con muchas otras cosas que estas tecnologías cambian de la práctica médica también, ¿no? Y de la relación médico-paciente. Bueno, me gustaría entonces enfocar un poco la conversación en relación a este tipo de conocimientos con los que estaba cerrando la profesora Mónica. Y no sé, pensaba, por ejemplo, también cuando intervenía Juan Sebastián sobre cómo las fuentes judiciales y los archivos judiciales conservan un poco sobre esta combinación de saberes, precisamente cuando algunos pacientes son envenenados. Entonces, hago un ejemplo, en el Archivo Judicial de Antioquia, que está en la Universidad de Medellín, hay varios casos, entonces, donde hay personas que están o son envenenadas por falsificación de un documento de un médico, que empieza a inocular a varias mujeres en Barbosa. Entonces, me llama mucho la atención y me gustaría como que dialogáramos un poco sobre cómo precisamente estos medicamentos, este proceso a la hora de curar, a la hora de sanar, converge como conocimientos que son locales, pero que también son como académicos, como universales. Entonces me gustaría como que compartiéramos un poco acerca de eso. Bueno, lo principal es tener en cuenta que pues la medicina ha avanzado un montón, ¿no? Y si nosotros nos situamos en el periodo colonial, obviamente nos vamos a dar cuenta que incluso algunas de las plantas medicinales que se encontraban en el Nuevo Mundo fueron fundamentales para poder elaborar medicinas. ¿Qué pasa? Que no estaba bien reglamentado y que además se suma el hecho de que en ese periodo pues, los médicos eran muy escasos, más escasos que ahora. Nos estamos dando cuenta que los médicos están siendo escasos para combatir el COVID. En esa época era peor aún. Y cualquiera podía ejercer la medicina, cualquiera que tuviera algunos saberes prácticos. Entonces, vemos que ante la falta de reglamentación, y antes de eso quisiera aclarar el por qué no había tantos médicos, ¿no? Primero, las universidades que había en el Nuevo Reino de Granada pues eran muy pocas. Y las que podían titular o dar títulos facultativos en medicina, pues también hay unas tensiones ahí que tienen que ver con historia de la educación. Pero ante esa problemática se suma el hecho de que los médicos curaran con sus manos y que se considerara un oficio que era artesanal.
y las personas no querían estudiar oficios artesanales. Entonces vamos a encontrar una cantidad de problemáticas que cada vez más se van sumando a esto que mencionabas, Alejandra, hace un momento, de por qué se envenenaban las personas, cómo cambia esa praxis médica, cómo va cambiando también los diferentes elementos que se utilizan para fabricar la medicina. Entonces, si bien las plantas del Nuevo Mundo van a servir para determinadas enfermedades, pues hay que tener en cuenta que se están sumando nuevas enfermedades en el momento en el que hay un choque cultural, ¿no? Entonces, hablamos de una mezcla de saberes que provienen desde los indígenas, pero otros que venían desde Occidente, y en Occidente también habían tenido ya unos choques culturales bastante fuertes cuando los árabes invadieron la península, y a eso hay que sumar los saberes tradicionales de los que provenían de África. Entonces, toda esa mezcla de saberes va a hacer que cada vez más sea más complejo identificar, primero, quién puede ejercer la medicina, porque pues no estaba bien reglamentado, y segundo, pues cualquier persona que tuviera esos conocimientos básicos empezaba a aplicar. A partir de ese momento, pues digamos que en la colonia es muy difuso este tema de la medicación y este tema de cómo curar a alguien. Cuando nosotros vamos avanzando hacia la medicina ilustrada, vamos a darnos cuenta que, como mencionaba Simona ahorita, van a aparecer una cantidad de manuales. Son los manuales que trabaja Adriana Alzate sobre cómo curar a las personas. Y esos manuales van a dar determinados lineamientos, pero nos vamos a dar cuenta que también hay una problemática muy fuerte que no es solamente del periodo colonial, sino de ahí en adelante, y es que las reglas están, pero no se van a cumplir, o no se cumplen al pie de la letra. Y eso va a ser un problema fundamental, porque va a tomar muchísimo tiempo hasta el momento en el que los médicos o quienes ejerzan los saberes de medicina, pues se ciñan completamente a esas reglas. Y eso va con el avance también, pues ya de la bacteriología y la manera en la que van apareciendo nuevos elementos que se mezclan al tema de cómo curar a alguien, y que van a tener avances en el siglo XIX, en el siglo XX, pues obvio muchísimo más con la práctica de la química y cómo esos saberes empiezan a mezclarse para poder dar respuesta a cómo curar una enfermedad en específico. Pero sí es algo que toma mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo que también hay que mirarlo un poco en perspectiva histórica, porque no sucede de un día para otro, sino que toma bastante tiempo, y toma bastante tiempo no solamente eso de desarrollarlo, sino lo que les mencionaba hace un momento, y es el hecho de que las personas empiecen también a utilizar ese tipo de medicamentos y empiecen a asociar eso con una práctica curativa que no los va a envenenar, que no los va a matar, sino que les va a ser una medicina paliativa, que les va a servir para calmar ese dolor. Me gustaría hablar un poco de los remedios en la colonia. Me parece un tema muy fascinante ese. En el siglo XVIII, como ya hemos mencionado varias veces, había un interés pues por tener ciertos cuidados, ¿cierto? Entonces se generó un conocimiento ilustrado, pero la manera en la que se generó ese conocimiento era muy empírico. Entonces, de hecho, hay un caso que a mí me parece muy chistoso de Pedro Fermín de Vargas y Francisco Javier Matis, que ellos van a una comunidad de afros y allá tenían un remedio para la picadura de serpiente. Entonces los dos se dejan picar. Pues se dejan picar de una serpiente venenosa y les aplican huaco, que es la planta que ellos usaban para curar el veneno, ¿cierto? Y aparte supuestamente les da inmunidad. Y así hacía con muchas otras plantas. De hecho, por ejemplo, el café en ciertas ocasiones es descrito como una planta medicinal o activa, porque pues genera un efecto en el cuerpo. También la quina, todo eso eran cosas que era probando, o también eso se puede ver desde el siglo XVI, pues tenemos el sumario de Historia Natural de las Indias, en las que iban probando todo, y que sabía rico, que no, que tenía un buen efecto, que el perezoso nunca se mueve, entonces no sabemos si es un animal o qué. Todo eso es una forma, yo creo que en ese sentido en la colonia es muy importante cómo se entendía la naturaleza y su relación con la salud, no solamente en la cuestión del clima, sino también de las plantas. Y es muy interesante ver pues esa experimentación tan primitiva, podríamos decir ahora. Y un caso sobre las fuentes.
en el Archivo Judicial de Medellín, que está en la Facultad de Ciencias Humanas pues, de la universidad, hay muchos casos de estupro, que esos tienen muchas excepciones pues, en el lenguaje jurídico, pero a mediados del siglo pasado se le tenía como una promesa de matrimonio no cumplida. Entonces ahí se habla mucho de crímenes morales, que también era algo que se relacionaba mucho con la salud. Como se ha visto, pues como ya ha señalado, por ejemplo, Jorge Orlando Melo, muchas ciencias estaban fuertemente relacionadas con, muchas disciplinas y ciencias estaban fuertemente relacionadas con la moral en el siglo XVIII y posteriormente. Él da el caso para la economía, que estaba muy relacionado con la moral, y uno diría que tiene eso que ver, pero en ese tiempo tenía todo el sentido del mundo. Y también eso aplica para la salud. La moral era de suma importancia ahí. Entonces, por ejemplo, alguien que tuviera una vida sexual muy desaforada, se decía que era más propenso a ciertas enfermedades. O si tú eres alguien que toma mucha chicha, entonces también. Y también es ver, pues, esa relación con la moral es muy importante, y ojalá pues ya después podamos tocar ese tema más a profundidad. Sí, yo solo quería mencionar en relación con estas prácticas como que parecen curiosas, y es que, y creo que este es un tema que todavía está por investigar aquí en Colombia, y es el de la experimentación, ¿no? Y el de cómo se experimentaba con enfermos. Entonces, yo encontraba, aunque no es un tema que yo hubiera investigado, pero sí encontraba en las fuentes, por ejemplo, los médicos en Bogotá, cuando recibían pacientes en el San Juan de Dios de todas las regiones del país. El hospital, el San Juan de Dios, era casi como una muestra de pacientes que venían de todas las regiones, de todos los climas en Bogotá, y entonces ellos pudieron como construirse un mapa, de hecho, de casi que geográfico de las patologías de las regiones del país, porque los pacientes con enfermedades rarísimas se los remitían acá a Bogotá, y entonces ellos así, por ejemplo, pudieron empezar a investigar las enfermedades tropicales desde la medicina tropical y la bacteriología, con pacientes que les remitían de los climas cálidos, les examinaban la sangre y entonces decían, tiene malaria, tiene, sí, estas enfermedades tropicales. Pero una cosa que me llama la atención sobre todo esto y que falta por investigar es que los mismos médicos experimentaban con los pacientes, ¿no? Entonces ensayaban, ensayémosles este tratamiento esta semana, y si funciona bien y si no, entonces se lo cambiamos, ¿no? Hoy en día, pues eso digamos, sería bastante problemático y dramático, pero digamos, fíjense cómo se van moviendo esos criterios también, ¿no? De cómo de experimentación y qué se debe investigar. Ese es un elemento. Y otro, también recuerdo que este sí lo estudié con un poco de detalle, era una controversia que hubo sobre inoculaciones contra la fiebre amarilla. Ustedes saben que después de que la teoría pasteriana pues fue un boom en los años 80 y 90 acá también, inmediatamente todos los médicos empezaron a buscar las causas bacteriológicas de muchas enfermedades, y una de las patologías febriles que más les preocupaban era la fiebre amarilla, que era una variedad de las fiebres periódicas. Y cuando sale esta noticia de que hay un médico en México, otro en Brasil, que descubrieron una inoculación contra la fiebre amarilla, aquí en Bogotá decidieron comprarle al médico mexicano la vacuna que se había inventado, y el tipo trataba de aplicar una tecnología básica pasteriana, y era coger orina de pacientes que tenía en México, lo dejaba secar porque se supone que con el calor se modifica la virulencia de los microorganismos, e inyectaba esa orina, el residuo de esa orina seca después con agua, la diluía en agua y la inyectaba a los pacientes para generar inmunidad. O sea que hubo una circulación de tecnología y de conocimiento con México, ¿cierto?, entre los países del sur, pero además se experimentó acá con unos soldados, ¿no? Y un estudiante de medicina también se dejó el primer inoculado, y algunos médicos pensaron que ellos iban a inventar esa inoculación y que iban a ser los primeros en el mundo que iban a descubrir, digamos, la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese modelo médico se impuso, y sin saberse el microorganismo cuál era, no se tenía ni idea, se sospechaba que era un microorganismo. Pero sí es muy interesante, digamos, la historia muestra un poco ese cuento de la experimentación, que yo creo que es un tema que vale la pena investigar, y que pues no se ha hecho con la profundidad que se debería hacer, porque da espacio a todas estas prácticas que Simón y Juan Sebastián están también desarrollando, ¿no? Describiendo, ¿no? No solo
de las personas, cómo se relacionan con los medicamentos, con las sustancias, plantas terapéuticas, sino también dentro de la misma práctica médica hay mucha incertidumbre, hay mucho ensayo y error, ¿no? Esto no es pues absoluto, y hay una transformación sobre los criterios de experimentación, de qué funciona, qué no funciona, qué es lo permitido, qué no es lo permitido, ¿no? Bueno, con relación a eso, digamos que voy a retomar un poco la propuesta de Simón, ya para ir cerrando y darle paso como al público, a las preguntas del público, y es el tema de lo moral. Varios han mencionado como estas tensiones que se presentan a la hora no solamente de ser curado, sino también a la hora de, por ejemplo, tener acceso a una medicina o la resistencia de una vacuna, como lo mencionaba la profesora, en el caso del 2014. Entonces, sí me gustaría entonces que habláramos un poco acerca de este tipo de resistencias morales frente a la aplicación de medicamentos o inoculaciones. Para cerrar, y damos entonces el paso a las preguntas del público. Y bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera partir del hecho de que la sociedad colonial, me voy a volver a remitirme a la colonia, que es el periodo que yo estudio, pero la sociedad colonial es una sociedad que tiene muchísimas características religiosas, ¿no? Es una sociedad en la que incluso la enfermedad también se asocia a un castigo, ¿no? Entonces es el castigo divino, o el hecho de que hubiera epidemias, por ejemplo, cuando hubo las epidemias de viruela, fue fundamental para poder comprender en algunos puntos por qué las personas iban o reclamaban el hecho de que la población entera enfermara. Y la razón para esto la encontraban en el tema religioso y en el tema moral. Entonces, cuando se vivía en pecado permanente, era que se enfermaban las personas. Y esto también hay que tenerlo muy claro al momento de estudiar la historia de la medicina, porque nos va a permitir comprender cuáles eran estas dinámicas sociales a partir de las cuales funcionaba ese entorno del pasado, y no juzgarlas, no decir como, no, la gente estaba loca por atribuirle eso a un fenómeno religioso. No, hay que comprenderlas en ese contexto, y hay que entender que para ellos eso tenía total validez. Entonces está por un lado el tema de la moral en cuanto a se culpa la enfermedad o se relaciona la enfermedad con el pecado. Pero también hay otro punto fundamental para tener en cuenta, y es que ante la falta de médicos, en muchas oportunidades, los sacerdotes o los religiosos eran los que estaban encargados de realizar todas estas prácticas médicas. Entonces, digamos que hay una mezcla nuevamente de estos dos temas en ese periodo de estudio, en el periodo colonial, y nosotros vamos a poder encontrar un poco respuesta a lo que planteabas, Alejandra, en ese fundamento, y es cómo la moral siempre va a estar presente al momento en el que la persona enferma, y cómo ese tema también se relaciona con me curo o alguien me intenta curar, pero termina envenenándome, ¿por qué es culpable él? ¿Cómo se siente esa persona al respecto? Y digamos que en los procesos judiciales nosotros también podemos encontrar ese tipo de información, de cómo la persona a la que se le está siguiendo el proceso por haber envenenado a alguien, pues va a decir como yo actué o movido porque quería ayudarlo, pero también está el caso de yo actué movido por el demonio. El demonio me obliga a hacer este tipo de envenenamientos, este tipo de crímenes. Entonces es muy interesante ver también cómo hay puntos de encuentro entre todas estas temáticas, y volvemos en parte a lo que habíamos planteado en principio, y es el hecho de que hubiera conexión de muchísimos temas cuando uno quiere estudiar la historia de la medicina. Entonces no es solamente el tema de la medicina per se o el tema de la ciencia, sino que podemos involucrar el tema de la educación, el tema de la religión, el tema de la economía, que me parece fundamental. No sé si el tiempo nos da para hablar de eso de pronto más adelante, pero cómo también la economía empieza a modificarse por alguna enfermedad en particular. Para hablar de esto, me gustaría retomarme rápidamente a Droysen, que ya lo mencioné. Él habla en su crítica de fuentes, él menciona que debemos criticar la veracidad de una fuente. O sea, si lo que está diciendo es posible o no. Entonces, él pone el ejemplo. Si alguien se pone a hablar del diablo ahí, que se me apareció el diablo y me visitó en la noche y no sé qué, sabemos que eso no es empíricamente observable, entonces para él eso sería una fuente errada.
pero aún así eso no le quita su valor histórico, sino que hay que entenderla de manera distinta, como mencionó Juan Sebastián. Hay que ponerse en el contexto moral de la época y saber que para esa persona tenía todo el sentido y era completamente real lo que estaba escribiendo. O sea, no era que estuviera mintiendo deliberadamente. Pues ya lo sabemos todos, es una cuestión básica para los historiadores. Entonces, en la colonia ciertamente era de vital importancia la religión y la moral. Entonces, muchas veces, incluso me atrevería a decir que hay alguna especie de enfermedades morales o deformaciones en el comportamiento de las personas que según el discurso dominante, pues los hacían propensos a tener un cuerpo más débil, a enfermarse, a caer en vicios. Entonces, por ejemplo, a los indígenas siempre se les ha achacado desde la colonia el consumo de la chicha, que son muy perezosos, también es un clásico. O incluso, sin ir más lejos, la división entre tierra caliente y tierra fría de Guillén Chaparro en el siglo XVI es otro ejemplo clásico de cómo la moral era algo que se le atribuía a las personas pues de manera casi natural. Entonces los de la tierra caliente eran más perezosos y trabajaban menos y todo esto, y eran más, como digo, más sexuales, los de arriba eran más calmaditos, y todo esto, todo lo que ya sabemos, y eso son cosas que se pueden observar hasta el día de hoy. Incluso en el caso del SIDA, ¿cierto? Ahí vimos que la moral sigue teniendo una importancia muy grande en cómo las personas entendemos las enfermedades. O sea, ahí se ha visto pues la estigmatización que hubo, el juicio moral, también con el ébola hubo ciertas cuestiones de ese estilo, una división pues entre lo que era civilizado y lo que no, y su relación con las enfermedades, y todo esto. Entonces es un tema fundamental para el estudio de las enfermedades. Sí, yo comparto plenamente lo que han dicho Juan Sebastián y Simón, y quisiera mencionar dos cositas. Lo que han estudiado Simón y Juan Sebastián, que es, pues, corresponde al periodo colonial un poco, hay muchas cosas que se enmarcan dentro de lo que se llama la medicina hipocrática, ¿no? Que es la medicina de los cuatro humores, ¿no? En donde el cuerpo no es sino una configuración de los elementos básicos que constituyen la naturaleza. No hay una diferenciación cualitativa entre los elementos que componen el cuerpo y los elementos que componen el mundo natural. Y por eso la nutrición afecta a la salud, incluso el estado político en un momento dado afecta a la salud de los individuos, lo que comen, lo que hacen, etcétera. Y digamos, el comportamiento, las causas predisponentes que se entendían en la medicina hipocrática tienen que ver con estas de comportamiento de las que están describiendo Simón y Juan Sebastián, ¿no? Que tanto toma, si trabaja mucho en exceso, su vida sexual, etcétera, etcétera. Eso cae dentro de ese marco de comprensión, digamos, holístico de esta medicina hipocrática, que se transforma, que digamos continuó hasta el siglo XIX, digamos, muy vivo en la comprensión de la enfermedad, hasta que después, digamos, este modelo paradigma se destruye un poco y se transita hacia una definición de la enfermedad como especies, como una definición más ontológica de la enfermedad, como existiendo por sí misma y no tan conectada con estos ámbitos complejos de la vida, ¿no? Pero bueno, esto para decir que dentro de en los documentos de los tratados de higiene que tradujeron los médicos de comienzos del siglo XIX, los tratados de higiene franceses, o uno, el de Tourtel, que tradujeron los elementos de higiene básica, bueno, que tradujeron José Félix Merizalde para dar las clases de medicina en Santa Fe. Está todo en estos elementos, y en su libro de patología también del 1828-30, él habla de que los indígenas, por ejemplo, para complementar lo que están diciendo Sebastián y Simón, por vivir en los climas altos, en los de la altiplanicie, ¿cierto? El clima apacible del entorno de la sabana Bogotá los hacía a ellos también, claro, susceptibles a ciertas enfermedades, pero también los hacía dóciles, ¿sí? Y por tanto aceptaban, decían ellos, con facilidad el dominio aceptaron con facilidad la dominación española, ¿no? Entonces, esta comprensión, fíjense que atraviesa no solo el cuerpo, sino también la comprensión estas comprensiones también atraviesan las explicaciones sobre quiénes son las personas, cómo se comportan, incluso aspectos como esto, la docilidad y su sometimiento, ¿no? O sea, por naturaleza es
evidente que era fácil que se sometieran a la dominación española, o sea, casi que así como decía yo que los afrodescendientes había encontrado las fuentes, por naturaleza la fisiología los hacía aptos para el trabajo arduo de los climas cálidos, ¿no? Entonces no hay una división entre lo moral, lo político, lo económico, o sea, todas estas cosas están como muy presentes y se los voy a poner de pronto para ya el otro elemento que quería mencionar y era, por ejemplo, el concepto de raza, ¿sí? Que sigue siendo polémico en la práctica, en la medicina. Yo tengo la fortuna de enseñarle a estudiantes de medicina también de la Universidad de Rosario y analizamos un caso de una anemia que se supone que sucede drepanocítica se llama, que sucede en personas supuestamente afrodescendientes y todo el debate que hay alrededor de la connotación racial alrededor de esta patología, cómo los médicos de comienzos del siglo XX ayudaron a reafirmar el racismo, las leyes de Jim Crow, que son las de la segregación racial que digamos se dan en los Estados Unidos después de la guerra civil en el siglo XIX y que se hicieron muy fuertes a finales del siglo XIX y todo el siglo XX hasta hoy, cómo la medicina en un momento dado con este concepto de raza y de atribuir a ciertas razas en una definición como a partir del color de la piel, que esto también tiene una historia larguísima en la historia de la medicina, pues están, digamos, fortaleciendo jerarquías sociales, ¿sí? Entonces, yo quisiera cerrar con una afirmación que decía un historiador, un investigador bacteriólogo que tiene un libro bellísimo que se llama Génesis y Desarrollo de un Hecho Histórico, Ludwig Fleck, y él dice una cosa bellísima y es, para cerrar como este tema de lo moral, y es que donde cabe todo, dice, lo que es verdad para la cultura es verdad para la naturaleza. ¿Sí? Entonces esa dicotomía entre lo científico, lo natural, lo cultural, eso es muy, muy problemático, ¿no? Es muy, muy problemático. Y la pregunta que uno como historiador se hace es más bien, ¿quién establece esas fronteras? ¿Esto es natural? ¿Esto no es natural? ¿Esto es cultural? ¿Esto sí? ¿Esto es social? ¿O qué es lo que es la enfermedad, no? Y ahí están en juego todos estos elementos morales y todas estas cosas, pues, de los casos que han mencionado Simón y Juan Sebastián también. Simón, ¿réplica? Sí, yo quisiera complementar lo que dijo la profesora. Me gustó mucho esa frase, la cita, me parece que tiene mucha razón. Hay un artículo que habla acerca se llama El diagnóstico del pueblo, lecturas médicas sobre indios y negros colombianos. Y esto ya es para finales del 19 y principios del 20. Y ahí se observa cómo todavía está muy presente lo que mencionaba la profesora, de cómo se le atribuyen ciertas características y comportamientos a las personas según su raza. Eso es una idea pues, que viene desde mucho antes. Y pues en la colonia los ejemplos son incontables. Entonces ahí mencionaban cómo a los negros se les atribuye una sexualidad desaforada, mucha fuerza, que son muy resistentes al calor. Y a los indígenas la docilidad, son así muy débiles, hay que cuidarlos, que era también la concepción pues, que se tenía con los pueblos de indios, que hay que protegerlos, todo esto. Entonces, muy, muy importante eso para el estudio de la historia de la medicina. Bueno, quisiera ya finalizar con una pregunta y es como ustedes desde su experiencia como historiadores y como investigadores, ¿cómo han enfrentado precisamente su labor mediante estas condiciones del COVID? Es decir, los archivos, las universidades, qué tan disponible está la información, que nos hablaron un poco de eso y ya pasáramos a las preguntas del público. Ya yo supongo que deben haber varios comentarios y varias preguntas, entonces ser breves y darles también el paso a las preguntas del público. Los historiadores somos una población bastante particular, creo yo, porque pasamos desapercibidos ante la sociedad, pero ahorita nos están buscando mucho justamente para explicar el porqué del nacimiento de este tipo de enfermedades o de la difusión de enfermedades. Entonces, digamos que, o bueno, al menos desde mi perspectiva, nos la pasamos sentados en archivos, en bibliotecas, frente a los computadores. Digamos que la cuarentena no nos pega tan duro a nosotros, o pues al menos, insisto, es como yo lo veo. Sin embargo, el acceso a los archivos, pues sí es una tarea que complejiza un poco el proceso de investigación. ¿Qué pasa? Dos cosas. Lo primero, nos hemos encontrado con muchos repositorios, universidades que han tenido acceso abierto a todo el material. Entonces, por ejemplo, la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana o el Instituto Francés de Estudios Americanos,
han abierto sus repositorios para que la gente pueda bajar toda la documentación. Y en ese sentido, pues tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos están dando. Ahora, también está el tema de archivos y bibliotecas que permanecen con acceso abierto, pero que muchas veces nosotros no sabemos manejarlos o nos confundimos mucho con sus plataformas. Entonces está el caso de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, en el que hay una cantidad de información desde el periodo colonial hasta el siglo XX y que sirve de insumo para todas las investigaciones. Pero también está la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces ahí encontramos la mapoteca, la hemeroteca, una cantidad de libros también de acceso abierto que nos permiten a nosotros pues, continuar con nuestro proceso de investigación. Existen otros repositorios como el Archivo General de la Nación o PARES, que es el de archivos españoles, que tienen digitalizados todo el material. Entonces, digamos que para algunos periodos sí se ha encontrado, digamos, un freno para poder realizar la investigación, pero encontramos otros en los que no. Y yo creo que nosotros debemos un poco readaptarnos también a al acceso abierto y a la posibilidad de acceso abierto. Mirar la manera en la que nosotros podemos investigar a partir de ese tipo de repositorios y mirar la manera en la que nosotros podemos descargar esa documentación y continuar con nuestro quehacer investigativo. Entonces, vivimos un momento de acceso abierto, vivimos un momento de difusión de material bibliográfico y debemos ser conscientes también como investigadores que es probable que no estén funcionando al 100% estos lugares donde están cargados todos los documentos, ¿no? Primero porque todo el mundo está investigando, todo el mundo está buscando tal vez los mismos temas que nosotros, pero también está el tema de todas las personas que necesitan digitalizar estos documentos para ponerlos al servicio del público, pues es algo que debemos ser conscientes, toma tiempo. Y lo digo pues desde una perspectiva más desde el lugar en el que trabajo. Y como el acceso a este material pues no es inmediato, toma tiempo, pero sí se está trabajando para ello y creo que es la oportunidad para poder acceder desde cualquier lugar en el que estemos a este tipo de material que nos permita realizar nuestras investigaciones y culminarlas. No va a ser sencillo, obviamente no es lo mismo que ir al archivo o que ir a la biblioteca, pero digamos que sí es necesario que nosotros nos acomodemos un poco a el momento que estamos viviendo. Pues yo como profesora también de estudiantes de historia y esto también pues teníamos también la inquietud y muchos de nuestros estudiantes lo han manifestado de cómo hacemos para nuestros proyectos de grado, cómo vamos a investigar para las tesis y me imagino que parte de la audiencia pues que está escuchando ahorita también tiene un poco esa inquietud. Y porque también nos decían los estudiantes, pues a nosotros en general la labor del historiador pues se basa en el trabajo de archivo, ¿no? Eso es un elemento fundamental y entonces si los archivos están cerrados, ¿qué hacemos, no? Entonces está esa preocupación que es muy entendible y digamos que yo lo que pienso es que ese desafío, por ejemplo, que nos ha puesto ahorita el encerramiento, la cuarentena a la investigación histórica, no acceso a estos archivos, pienso yo, y así se los manifestaba a los estudiantes, no implica una situación cualitativamente distinta frente a los desafíos que enfrenta el investigador cuando va a un archivo en físico. Es decir, cuando uno quiere, yo lo he visto, yo he querido, en una época estuve involucrada en un proyecto sobre la historia del Instituto Nacional de Salud y indagando con los funcionarios antiguos, descubrimos finalmente que el galpón donde habían metido todos los documentos se había quemado y se perdieron todos los documentos. Y entonces esa historia que queríamos contar ya no se podía contar, ¿no? Entonces, o cuando yo estaba haciendo mi tesis, mi tesis de maestría, que fui a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, no encontraba un texto que yo sabía que existía y que había deducido que tenía que estar allá en esa biblioteca y la persona que atendía me decía, no, aquí no está. Y entonces se me ocurrió a la segunda visita, le dije, oiga, y tenía su fichero y tal, normal, y no aparecía ni en el sistema ni nada, y se me ocurrió preguntarle, ¿y usted no tiene otro fichero? Y la señora por arte de magia saca debajo de su escritorio un fichero antiguo, hacía manuscrito, máquina, viejito, de la sala de raros y manuscritos y ahí estaba el libro, y sí existía el libro, ¿no? Entonces yo pienso que esos desafíos, esas situaciones que estamos viendo ahorita, no podemos ir al archivo, nos lanza a esa búsqueda de eso que dice Sebastián de, bueno, hay cosas que están digitalizadas, hay proyectos ya
de hace bastantes ya años de colecciones que las bibliotecas están tratando de hacer visibles. Hay bibliotecas extranjeras que incluso dan becas para que los estudiantes vayan y consulten, no son muchas, ¿no? Pero conozco algunas donde dicen, vengan y consulten este fondo documental, hubo una donación de documentos, queremos que las investiguen. Entonces, pero hay esfuerzo también por digitalizarlos y por hacerlos visibles. Entonces, yo pienso que el desafío, claro, no es el mejor escenario, pero en esa adaptación uno puede empezar a trabajar con las fuentes que están digitalizadas. Y de nuevo, todo depende de la pregunta de investigación. Entonces, pienso que hay que adaptarse. Y hay otro elemento de esto, y es que estamos entrando en esta cosa digital y hay unos que nos plantea otros problemas en relación como, sobre todo los académicos y los que nos dedicamos también a la investigación y publicamos, porque es parte de nuestro trabajo, a los públicos a los que les estamos hablando, ¿no? Entonces, colegas nuestros que trabajan en historia pública, Sebastián Vargas, por ejemplo, un colega nuestro, nos ha ayudado a plantearnos este debate internamente y es, bueno, entonces seguimos publicando para público muy especializado o todo este público que está volcado sobre lo digital, ¿qué hacemos, no? Y entonces yo lo que veo son como oportunidades también, ¿no? O sea, así como hay archivos digitales, podemos también, ¿por qué no pensarnos también en sacar productos que también pasen por lo digital, ¿no? Resultados de investigación. Este esfuerzo que ustedes están haciendo en la revista de hacer estas cosas es parte de esto quedará quizás como un documento para decir, no, esta gente estaba equivocada, no sé, en fin, lo que sí creo es que es un desafío interesante que también democratiza. Yo, por ejemplo, en los últimos años me he volcado sobre un tema, digamos, más norteamericano que colombiano, y el desafío de las fuentes es brutal, o sea, toca buscarse financiación para ir al archivo, etcétera, etcétera, eso se puede lograr en cierta medida, pero uno encuentra, vuelvo y digo, dependiendo de la pregunta de investigación, que hay mucha cosa que está disponible digitalmente, y entonces ya la pregunta es, no tanto si tengo plata para ir al archivo, sino porque ¿cómo hacen nuestras instituciones para conectarse y comprar el acceso masivo a esos archivos? De miles de cosas que están digitalizadas y que están cerradas solo a instituciones que pagan por el acceso a esto, ¿no? Como las bases de datos de las revistas especializadas. ¿Por qué no pensaría ampliar esa base de acceso a archivos digitales también internacionales, ¿no? Y lo que quería mencionar otra cosa, pero se me fue la paloma. No sé si seguimos ya con las otras preguntas y después les digo a qué me quería referir. Ya. Dale, va Simón. Pues yo creo que afortunadamente hoy en día hay muchas fuentes que están digitalizadas. Sobre todo para la colonia, en nuestro caso, creo que hay mucha cosa. Afortunadamente está la GN y el AGI y tienen muchos documentos de gran valor, casi en su mayoría digitalizados. Yo creo que el problema principalmente son en los estudios regionales, porque creo que los archivos de los municipios están en muy mal estado y pues desordenados hasta el infinito. Incluso el archivo histórico de Antioquia, pues que es más importante, también es un despelote y no se realizan esfuerzos suficientes para digitalizarlo. Pues aquí en Bello no hay prácticamente archivo. En Caldas sé que recién lo rescataron, como que lo iban a desaparecer. El de Río Negro también. Entonces creo que por ahí es el principal problema. O sea, en el caso de los llanos creo que todos están destruidos están desde el siglo XX hacia arriba. Entonces por ese lado pues no. Pero lo bueno es que hay mucho acceso a fuentes muy lejanas. O sea, por ejemplo, nuestra profesora de medieval menciona que ya desde acá se pueden hacer estudios medievales, ya que hay muchas fuentes digitalizadas, lo cual hace unos años era impensable. O sea, uno hacer historia medieval de Reino Unido, de Inglaterra, desde Colombia, eso antes era imposible. Entonces, las posibilidades del mundo digital son muy valiosas para los historiadores. Yo personalmente el principal problema que he tenido son los libros, porque pues, las bibliotecas están cerradas y muchas veces comprarlos es muy complicado y muy costoso. Entonces también me parece muy importante lo que mencionaba la profesora de que hay muchos espacios con artículos de revistas especializadas, pero están cerradas bajo una pared de pago, cual pues dificulta el acceso al conocimiento, sobre todo a los estudiantes de pregrado, pues que no tienen mucho acceso a financiación. Pero bueno, igualmente creo que esta sí es una posibilidad para presentar nuevas propuestas en el campo, en nuestra disciplina,
pues desde Quirón ya hacemos todo digital, pues obviamente toca, me imagino que ustedes también están viviendo esto, pero sí, todo. Y bueno, les doy las gracias a ustedes como invitados por las preguntas que hemos planteado desde Artificios y le paso la palabra a mi compañero Julián, quien les va a leer y a compartir con ustedes las preguntas del público. Y bueno, yo les agradezco mucho por las preguntas compartidas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas pues por esta interesante discusión. Y pues hay muchas preguntas y poco tiempo, entonces pues voy a seleccionar unas y también he mezclado, juntado algunas de las preguntas. Bueno, entonces en primer lugar, ¿qué potencial investigativo le podrían dar a los censos y padrones como un primer acercamiento a la salud de la población? Y aunado a esto, las cofradías tenían alguna participación en el cuidado de las enfermedades. Bueno, los censos son fundamentales porque es que a largo plazo nos permiten saber ese valor o el número de población que había, cuántos se vieron afectados y nosotros podemos ver los descensos que hay después de que pasa la epidemia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de la gripe española y su incidencia en Bogotá, cerca del 80% de la población total de Bogotá se vio afectada por la gripa. Entonces también es ver no solamente el número poblacional, sino las condiciones de vida que ellos tienen. ¿Cuál es el nivel de pobreza, el nivel de analfabetismo? Nos están permitiendo ver una cantidad de herramientas que a largo plazo van a complementar también ese estudio sobre la enfermedad en particular o la epidemia en particular que nosotros estemos investigando. Y además de eso, respecto a las cofradías y capellanías, pues también son fundamentales porque llega un punto en el que la institución que está a cargo, y voy a remitirme nuevamente a la gripe española de 1918, que era, pues, el gobierno, acababa de subir un gobierno conservador que ahorita se me olvida quién era el presidente, pero bueno, no tenía tampoco las herramientas porque no estaban preparados para enfrentar la pandemia. Entonces, a largo plazo, son estas reuniones de personas bastante adineradas los que van a empezar a dar dinero para poder detener un poco la enfermedad y para poder dar asistencia a quienes están enfermos. En el periodo colonial también van a jugar un papel fundamental todos estos grupos religiosos, porque son los que van a dar asistencia médica. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, en el que mucho del dinero que provenía era destinado a las labores sociales y al bienestar de la población. Pero aquí me recuerdan que el presidente era Marco Fidel Suárez. Sí, muchísimas gracias. Pues precisamente esa pregunta me recuerda a un artículo que se acaba de publicar en Quirón, en el número que acabamos de sacar. Dossier de Guerra y Paz en América Latina para que lo consulten. Entonces ahí hay un artículo de lluvias, epidemias y sequías en la independencia del Perú. Entonces el autor usa varios datos poblacionales para demostrar cómo esos factores ocasionaron incluso más muertes que los mismos combates de la independencia. Entonces eso es una muestra de cómo se pueden utilizar para este tema. También pues hay un artículo que a mí me gusta mucho, no está relacionado, pero me parece muy, muy importante, que es el de Censos y Padrones en el siglo XVIII de Pedro Solano, o Pablo Solano. Entonces él ahí hace un estudio muy detallado acerca de los padrones y los usos que se les da. También estudia pues los discursos que hay alrededor de los padrones. Entonces él decía que ciertas concepciones raciales se veían ahí reflejadas y bueno, todo esto. Entonces es una fuente muy rica. No, para mencionar rápidamente, sí, evidentemente los censos sirven como para el historiador interesado en establecer, digamos, mortalidad, morbilidad, ¿cierto? Dependiendo también de si el censo recoge ese tipo de datos también sobre condición social, etcétera, ¿no? Y estos temas son críticos porque permiten también hacer una especie de vinculación entre
enfermedad y situación social que a veces ni la misma medicina hace, ¿no? Ni la misma medicina investiga, ¿no? O sea, yo estaba mirando la base de datos, fíjense que la georreferenciación que está utilizando la Secretaría de Salud de Bogotá para rastrear los casos de COVID-19 la está haciendo por localidades, ¿no? Y alguien preguntó, bueno, ¿y por género? Y entonces ahora la discriminan por género, ¿no? Y por edad, creo, pero entonces yo pregunté y no he visto si han respondido o no, sí, y por qué no lo cruzan con datos de, no sé, de estrato, sí, o sea, para hacerse uno la pregunta, oye, ¿será que entonces esto, las condiciones de la gente afectan, tienen que ver, hay correlación o no con la manera en que se está expandiendo el virus? Porque pues en el censo del 2018 yo recuerdo que a uno le preguntaban cómo era su casa, cuántos cuartos había, no sé, estrato, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya es más una cuestión de teoría epidemiológica más que histórica, que también puede ser interesante para el historiador, ¿cierto? Y el otro elemento que quería mencionar era el del censo como objeto en sí mismo, ¿no? Hay algunos censos, yo no he mirado bien aquí en Colombia, pero en otras partes los censos también a veces incluían información de la salud de la gente, ¿no? Entonces, usted es sordo o ciego o no, o sea, como un elemento de la pregunta para clasificar a la población, ¿sí? Con una visión de, oiga, a esta gente hay que identificarla así como los censos se crearon para fines políticos, ¿cierto? Para elegir electores, ¿cierto? Con ciertos criterios, también esos censos se utilizaron para clasificar la población e identificar a ciertas personas como potencial objeto de intervención política, etcétera, etcétera. Sí, de hecho hay un artículo que se publicó en Historia Crítica muy interesante del saber cotidiano a conocimiento científico en la enfermedad de las poblaciones. Entonces el autor hace como un recuento de cómo se formó la epidemiología como disciplina científica. Entonces ahí se explica que en el siglo XVIII, cuando hay un creciente interés por la población, ya sabemos pues todo esto del biopoder, entonces se generaron pues ciertos métodos de mantener un control poblacional, de conocer la población, tener un conocimiento demográfico. Y eso, lógicamente, se trasladó a la salud, ¿cierto? Al control de las enfermedades contagiosas. Eso es muy importante. Pues, debe ser una fuente muy valiosa para esa época, pues aunque no la he estudiado con detenimiento, me imagino que es así. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta. Desde sus periodos investigativos, ¿qué conocimientos, prácticas, valores culturales se mantienen en la pandemia del COVID-19? Y ¿hay algún estudio sobre la salud mental post-pandémica? A ver, desde la colonia, si no hay algo de la salud mental o no lo conozco, post-pandémico. Pero, ¿qué elementos se mantienen todavía? Las mismas estrategias de aislamiento y de delimitación de espacios. Entonces, digamos, en el periodo que yo estudio, no se trata la enfermedad como algo individual, ¿no? Sino algo más general. Y se aislaba a la población completa. También se imponían toques de queda, la gente no podía salir, la gente no podía tener contacto con otros, y en la colonia se estableció algo que se llamaron los degredos, que eran sitios que quedaban dentro de los caminos, dentro de las rutas económicas, y allí se trasladaba a la población enferma absolutamente con todos sus bienes para que el viento corriera y quitara la enfermedad. Hoy en día nos dicen también hay que mantener las ventanas abiertas, ¿no? Entonces vemos que es un principio de la medicina miasmática que todavía continúa vigente. El tema de la inoculación, pues obviamente también muchísimo más avanzado hoy en día, pero son elementos que, digamos, parten desde ese periodo y hasta el momento de hoy todavía continúan teniendo vigencia. Pues yo abordaría la pregunta más desde las prácticas que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Creo que el discurso científico, pues el cambio sí es muy notable, pero yo creo que nosotros aún preservamos, como ya había mencionado hace bastante Juan Sebastián, que muchas veces nosotros probamos todas las maticas pues, que nos da la mamá o la abuela en vez de ir al médico. Creo que eso es especialmente cierto en Antioquia, ya que la mayoría de nuestros padres y abuelos son campesinos y ellos tenían todos sus métodos para curarse, pues, todas las maticas que ellos daban, que sobar la pierna si le dan 15, ese tipo de cosas. Creo que son prácticas completamente vigentes. También creo que seguimos siendo una sociedad muy, muy religiosa,
y eso es algo que se observa mucho en cómo se está manejando esta pandemia. Pues ya se han visto los casos de que la gente quiere ir a misa y todo eso. Entonces eso también es algo que se conserva hasta el día de hoy. Pues yo diría que algo que sí que es incluso, pues sí, que puede ser el caso de toda epidemia y podría ser, y es que uno en la investigación histórica tiene que identificar quién declara que hay una epidemia y por qué. Sí, eso no es tan obvio. El historiador de la medicina Charles Rosenberg dice que eso toma un tiempo, ¿sí? Tiene que haber un montón de muertos, un montón de cadáveres apilados, que los médicos digan, uy, aquí está pasando algo, y cuando ya se llega a declarar la epidemia, y lo vimos en este caso, la OMS lo dijo, pero ya los casos, si uno empieza a mirar para atrás, los casos ya se venían acumulando desde antes, pues hay un momento en que alguien lo dice, lo hace alguien con autoridad, etcétera. Entonces, esas son las preguntas que uno se hace, ¿no? No es, aquí ya existe la epidemia y ya es un hecho natural, no. Alguien tuvo que haber que haya decidido interesarse, porque no es suficiente que hayan muertos, o sea, las epidemias no se estudian porque hay muertos y para evitar el sufrimiento solamente, ¿no? Entonces, ese elemento está, y yo diría que entonces ese elemento de esos intereses o de razones de ciertos grupos o de ciertas comunidades para declarar que hay una epidemia y decidir investigarla e intervenirla, son, no sé, yo no me atrevería a decir que son comunes en todas las epidemias ni nada, pero por ejemplo sí las encontraría tratando de buscar una semejanza con entre las que yo investigué, la que ahora es esta cuestión de cómo una epidemia altera un orden que entonces toca restablecer, ¿sí? Que es como una parte de las no es solo el sufrimiento y la muerte, sino está generando un desorden, un dislocamiento que hay que contener, ¿cierto? Entonces, aunque yo no lo vi claramente en las epidemias que estudié, porque pues no fueron nacionales, masivas, fueron muy localizadas, el temor que habían dos temores en lo que yo investigué. Uno, el temor al clima cálido, por ejemplo, ¿sí? Y entonces el miedo al clima cálido y la ocurrencia de epidemias aumentaba ese miedo al clima cálido. Pero también había el miedo un poco a que afectara de parte de estas comunidades que deciden estudiarlas, como que afectara también el centro, una actividad económica que era muy importante para el país. También encontré el miedo a que se subieran las epidemias del río Magdalena a la altiplanicie de Bogotá. Y de hecho, cuando empezaron a suceder epidemias parecidas en estas poblaciones que están camino subiendo a Bogotá, muy vinculadas a la construcción del ferrocarril, ¿cierto? Los médicos acá empezaron a asustarse y a decir, no, toca investigarlas, toca estudiarlas, ¿sí? En fin, entonces, en relación con el caso acá actual, yo diría que dada que el mundo es muy pequeño ahora, ¿cierto? Por la globalización, por la interconectividad y conexión que tenemos rápida, viajes, etcétera, bueno, todo esto, esa dislocación económica pues fue muy rápida, ¿cierto? Y el hecho de que esto se hubiera hecho global tan rápidamente, pues dice mucho de la vida económica que estamos, de modelo económico pues capitalista globalizado, que nos hace susceptibles en cualquier parte del mundo a una epidemia en menos de nada, ¿no? Entonces yo creo que hay parte de eso también detrás de esto, y he visto, por ejemplo, en las discusiones sobre medicamentos y vacunas, que ya, y eso quedará para investigaciones posepidémicas, y es como, por ejemplo, ya hay investigaciones en los Estados Unidos sobre presiones que han hecho algunas empresas farmacéuticas para que les aceleren el proceso de aprobación de ciertas vacunas. Una vacuna usualmente demora 10 años, en promedio 8 a 10 años para ser investigada, aprobada. Hay que primero establecer si es tóxica, si no mata, después si no mata, si no es tóxica, y después si funciona, ¿sí? Y esos son estadios, y cada vez coge grupos pequeños y va ampliando el número de casos hasta que se dice listo, ya se puede aplicar masivamente. Eso demora mucho tiempo. Entonces ahorita con la urgencia, cuando la gente dice en 1 año, 2 años, eso parece muy loco, pero hay presiones de estas farmacéuticas por recursos, por fondos, y los médicos aparentemente están bajo esa presión económica de, no, hay unos estándares que hay que cumplir de efectividad de no sé qué. Ojo, porque si nos saltamos eso, entonces ponemos en riesgo a mucha gente, ¿no? Muy posiblemente esos estándares se van a transformar, no lo sabemos, ¿no? Entonces, era por mencionar simplemente como esos elementos de intereses y del mundo de la vida, digamos, económica, y del tipo de economía de mercado que hoy está, digamos, impactando también un poco en la manera en que se maneja, se aborda la epidemia.
Bueno, ya para finalizar, pues voy a hacer una suerte de popurrí. Las preguntas pues que voy a hacer son pues muy concisas. Bueno, y son, ¿qué es un médico en los siglos XVIII y XIX en Colombia? ¿Cuál es el primer centro médico, entre comillas, en Colombia? Y la última, más enfocada hacia las investigaciones de la profesora Mónica, ¿cuándo comienza y termina una pandemia? Bueno, el médico es el facultativo que tiene la capacidad de curar a alguien. O sea, básicamente ahí no hay una diferencia en cuanto al periodo de estudio anterior y a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que, como les había comentado a lo largo de la intervención, pues hay varios como estamentos de la medicina y varias personas que quieren curar. Entonces, poder definir quién es un médico únicamente va a ser algo pues reglamentado cuando esté el tribunal del protomedicato, más o menos hacia mediados finales del siglo XVIII. Y básicamente es eso, es la persona que quiere curar a alguien, pero recuerden nuevamente, las personas no querían estudiar medicina, las personas preferían estudiar leyes, teología, algo que no implicara que ellos utilizaran sus manos. Entonces, digamos, la medicina sí va a tener un avance muy grande en cuanto a qué se determina como un médico o qué no, y más si nosotros tenemos en cuenta que, dado que no hay una institución médica como tal en el periodo colonial, entonces tenemos curanderos, tenemos parteras, tenemos flebotomistas, tenemos barberos, y todos ellos hacen alguna actividad relacionada con la medicina. Y estaba el médico cirujano también, que digamos que como que complementaba este grupo. Respecto a la pregunta del primer centro médico, bueno, pues de hecho las leyes establecían que debería haber también un lugar donde las personas fueran a curarse. Digamos que lo que recuerdo es el San Juan de Dios, es tan importante en la colonia y ahorita todavía continúa teniendo muchos debates en torno a él, ¿no? Pero digamos que es la primera institución hospitalaria de dimensiones muy grandes que se hace en el marco de también lo que nos mencionaba Simón ahorita de la medicina ilustrada. Pues sobre qué es un médico, yo creo que en el siglo XVIII depende mucho de qué parte del territorio estemos hablando. Yo creo que en los llanos, por ejemplo, era el cura doctrinero. Pues, y de pronto el cacique, pues en ocasiones, el que estuviera ahí, el indio principal. Pero no había pues como un sentido de profesionalización en ese aspecto. Pues yo sé que la profesora Mónica ha trabajado eso con más detenimiento, si no estoy mal, que hubo cierto momento de la historia del país en la que no hubo universidades. Entonces, los médicos era, supongo que el que cogiera un libro de medicina y se pusiera a curar gente, pues en ese sentido no estaba la profesión tan definida como lo está ahora. Sobre la institución, la verdad no tengo conocimiento, pues no podría responder a esa pregunta adecuadamente. Sí, pues ¿quién es un médico? La pregunta es también, tiene que ver también con la legitimidad que le confiere la sociedad a ciertos individuos de ejercer esas funciones, ¿no? No es tanto quien yo me declaro el médico, no, sino si la sociedad no lo cree y no le consulta y no lo consulta, pues no es, ¿no? Entonces, a veces hay titulaciones o no, ¿sí? Y las titulaciones de médicos, esto es una cuestión ya, digamos, se intentaron en la colonia, aquí los expertos de la colonia saben, se intentaron como, digamos, organizar y reglamentar el ejercicio de la medicina, quién sí efectivamente está, digamos, legalmente autorizado para ejercer la práctica. En el siglo XIX es interesante porque con las reformas liberales de 1850 se declaró que pues, no era necesario el requisito universitario para poder ejercer, que simplemente si la persona demostraba una práctica y hacía de pronto un examen frente a un consejo en los colegios, que entonces impartían clases de medicina, pues ya la persona podía ejercer como médico. Entonces, porque la realidad era que la gente en su mayoría pues acudía a los charlatanes y curanderos y esos eran los médicos. Pero esta cosa, toda la segunda mitad del siglo XIX es como esa lucha por formalizar la profesión, ¿no? Y eso viene desde los mismos médicos, ¿no? No desde el Estado, ellos mismos crean entonces una sociedad, una facultad,
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, primero una privada y después la de la Universidad Nacional, que entonces se formaba por un grupo de médicos que crean de las primeras revistas médicas nacionales. Hay todo un esfuerzo de una comunidad por ser reconocidos por la sociedad como los expertos en salud. Y entonces, y siguen funcionando también los curanderos, los charlatanes paralelamente. Y para también acabar de responder esa pregunta de quiénes son los médicos es muy interesante porque esos personajes de medicina, en las cosas que yo he estudiado, por ejemplo, de la oncinariasis y de las lucha contra la oncinariasis también en la primera mitad del siglo XX, uno encuentra que el personaje médico es también un político y es un empresario y entonces es cafetero y entonces es un político y casi que uno pensaría que el médico en parte del siglo XIX y primera mitad del siglo XX es también el científico social, digamos, ¿no? Junto con los abogados, ¿no? El abogado y el médico entonces hablan no solo de las enfermedades del cuerpo, sino hablan del país y del futuro de la raza. Y ustedes recuerdan los debates de generación de la raza en los 20, pues eran médicos, o sea, eran tipos que era la voz que la sociedad colombiana les autorizaba para hablar de estos temas, no solo de salud y del cuerpo, sino sociales también, ¿no? Y eso cambiará un poco ahorita en la segunda mitad del siglo XX, donde pues el lenguaje del poder es la economía, ¿no? Entonces, ministros de salud ya no son casi que médicos, ¿no? Son economistas, ¿sí? El discurso cambió, claro, los médicos siguen hablando de la salud y entonces medio aparecen en las crisis epidémicas, por ejemplo, ahorita la salud pública pues estaba en decadencia en el país, pero ahorita pues esta pandemia les ha dado más protagonismo, en fin. Entonces, esa pregunta sí es muy interesante y depende, ¿no? Del periodo y del tiempo. Sí, es que yo creo que en el siglo XIX muchas profesiones eran de facto. O sea, el que supiera hacer esto en determinada comunidad, entonces era el que lo hacía. Y eso me recuerda un poco una experiencia anecdótica, pues en Jardín hay una cueva de murciélagos. Entonces eso lo hizo un señor que nunca había estudiado nada de ingeniería ni nada y lo hizo a mano como 30 años de trabajo pues ahí puro y duro. Y ya ahora que no es ingeniero, entonces no puede construir cosas. Y ahí uno ve cómo tantas profesiones, incluyendo la medicina, se han ido profesionalizando, pero antes era simplemente el que tenía habilidades especiales en determinada comunidad, el que era mejor que los otros haciendo X cosa. Entonces eso era, y eso está muy relacionado con lo que decía la profesora, de que sí, en efecto, médico es al que le vayan a consultar para que lo cure a uno. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, a los panelistas, a la comunicación del ICANN y pues a todas las personas que nos vieron. Los invitamos a revisar nuestro nuevo número en la página web y pues a seguirnos en nuestras redes. Ya damos por concluida nuestra discusión. Muchas gracias.